Si me conoces, sabrás que nunca en mi vida he tenido un iPhone reacondicionado, básicamente por el estigma que se tiene de que no es lo mismo. Así que los chicos de Certideal me han enviado una cosita que me hace mucha ilusión para ponerlo a prueba y derribar un poquito ese mito. Has leído el título, así que lo tengo aquí conmigo, vamos a abrirlo juntos y te voy contando de mientras. Certideal es una empresa que vende y reacondiciona móviles. Se pusieron en contacto conmigo y me propusieron este reto. Han querido patrocinar este vídeo por completo y vais a flipar porque es que no me lo acabo de creer. Cuando se pusieron en contacto conmigo me estuvieron explicando un poquito pues cómo trabajaban. Y lo que más me gustó de ellos es que realmente ellos se ocupan de todo el proceso del móvil reacondicionado. Desde la verificación, la prueba y la certificación. Vaya que ellos mismos, sus propios técnicos, son los que reacondicionan los teléfonos móviles para poder certificar la máxima calidad. Y eso es lo que hace que ellos puedan ofrecerte a ti 3 años de garantía y 30 días de devolución. Como si fuera un producto nuevo, pero al precio de un reacondicionado. Y creo que ha llegado el momento de hablar del precio. Y es que en Certideal puedes encontrar diferentes precios. ¿Y de qué dependen? Pues básicamente de la calidad del producto. Ellos lo van a dividir siempre en excelente, es decir, que tienen la pantalla como nueva, y en la carcasa tienen microarañazos superficiales invisibles a 20 centímetros. Muy buen estado, es decir, que la pantalla está en excelente estado, y la carcasa tiene microarañazos superficiales a menudo invisibles a 20 centímetros. O bien, bueno, es decir, que la pantalla tiene microarañazos visibles a 20 centímetros e invisibles cuando la pantalla está encendida, y en la carcasa tiene arañazos o impactos visibles a 20 centímetros. Y todos, obviamente, han sido probados, desbloqueados y en un estado técnico 100% funcional. Así que tengo el honor de presentarte al protagonista de este vídeo. Un iPhone 12 Pro. Y obviamente reacondicionado, por si no ha quedado claro. Que no viene con su caja original, pero sí que viene con su cargador, cosa que se agradece bastante. ¿Por qué me he cogido un iPhone 12 Pro? Primero porque nunca he tenido un iPhone 12, yo pasé del X al 13, o sea que nunca he tenido este modelo. Y segundo, y el motivo principal, es que nunca he probado la gama Pro, nunca, siempre he tenido como los básicos. Así que me hacía muchísima ilusión tener un 12 Pro. Tú te vas a venir todo un día conmigo y créeme, va a ser un día completito para ponerlo a prueba juntos. Es precioso, os lo prometo que es preciosísimo. Eso sí, para mí hoy es viernes y el vlog empezará mañana sábado, para mí. Entonces lo que voy a hacer ahora es arrancarlo, lo voy a poner bonito, lo voy a poner a mi gusto, lo voy a poner con mis aplicaciones, adaptado a mí, y mañana empezaremos el vlog. Acabo de detectar que lleva un protector de pantalla y eso me hace recordar que es que son tan majos, que les quiero tanto. RhinoShield ha querido también participar en esta prueba, en este vídeo, ofreciéndome sus productos, mis productos preferidos, que son los mismos que tengo yo en mi iPhone 13, para poder proteger de la mejor forma a nuestro nuevo iPhone 12 Pro. Así que lo voy a poner todo en orden y nos vemos mañana por la mañana poniendo a prueba este pequeño de aquí. ¡Qué emoción! Bueno, pues buenos días, ya estamos en Girona, estoy con Albert, que está por ahí detrás, y hoy empieza el vlog. Llevo el iPhone aquí con el lanyard de RhinoShield y quería hablarte un poco del tema de la batería. Creo que lo primero que se te viene a la cabeza cuando te hablo de un iPhone reacondicionado vendría a ser el tema de la batería. Y yo sé que algo que puede llamarte la atención es la salud de la batería del iPhone, y más cuando hablamos de, como te digo, un iPhone reacondicionado. En este caso te lo voy a enseñar. Este iPhone tiene el 88% de su capacidad máxima.
Y para que puedas comparar un poco, el mío, que es un iPhone 13 normal y corriente, está a un 91% de batería. Y teniendo en cuenta que este iPhone probablemente tenga casi 3 años y el mío tenga casi 2 años, está muy bien. Así que dicho esto, que creo que te ha podido interesar, vamos a ir a casa de alguien que conocéis y mucho. Chan chan. ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Hola! When they hit the ground, I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep, so all that's left is you and me. I can promise you're the only thing I see. Hold my hand and hear the words I say. ¡Este es el paraíso del blog! ¡El paraíso del blog! Place for you and me. Llámame tal cual. Este es un iPhone 13 Pro, o sea, 11 Pro, 12 Pro. Sí. ¿Está bien o no? Pues está bien, no sé. Está perfecto. Sí, aquí se ve bien, ¿no? La mía era... Quiet voices in the night. Time is running out of sight. Lonely wind is passing by. Tries to carry all the whispers that it finds. The walls are listening when we talk, Me encanta porque sonríe al ver. making echoes as we walk. There's no one left but you and me. It's like a made-up place that only we can see. Hold my hand and hear the words I say. Close your eyes and let us fade away. Super bien. Está guay. Sí, es bonita. George, ¿quieres agua? Tengo las mismas tazas. Sí, agua. Sí, Son de líquido. sí. Un poquito de agüita, por favor. Una agüita. Bien fresquita, gracias. No nos has hecho house tour, es verdad. Voy. Agüita Ah, fresquita. ¿Calor? Tampoco tanto, Hace muchísimo calor. ¿Cómo? I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. Javi, ¿qué te vas a coger? You know. Bueno, son las 8:10 de la tarde, o casi prácticamente noche. 20-10, sí, sí. Y es verdad que, a ver, no lo he utilizado muchísimo, por no decir prácticamente nada, pero sí que le he dado bastante uso a las cámaras. Una de las razones, ya te lo dije también ayer para mí, que de cogerme un Pro era por las cámaras, porque yo nunca había tenido la tercera cámara, bueno, ahí creo que se ve, que tiene 3 cámaras y una de ellas es el x2. Ahora es verdad que los móviles un poquito más actuales, creo que el 14, lo tienen ya a x3, pero el poder hacer zoom es algo que pensaba que no echaba de menos y sí que lo he echado de menos, y ese sería uno de los motivos que a lo mejor me planteo actualizarme en el 15. Un teléfono que vale la pena y mucho. ¿El 12 Pro? Sí. Sí, sí, que yo nunca lo había tenido. Y el 12 a secas ¿Por qué vale también. la pena? Justamente ahora estoy haciendo un vídeo de si vale la pena el iPhone 11 en 2023. ¿Sí? Y el 11, si vas muy, pero muy justo de presupuesto, estás al límite porque este año sí que se actualiza iOS Ya. 17, pero el año que viene ya no. Claro, es lo Y que este yo aún le digo. quedan 2 Este aún años le queda un de... poquillo. Le quedan 2 años para que se actualice. Sí. Y ya nada, de aquí un año a lo mejor podríamos debatir, pero ahora mismo, en 2023, la respuesta es, para mí, sí, me encanta.
estaba diciendo es el tema de las cámaras, que yo nunca había tenido un Pro y son 3 cámaras. ¿Ah, sí? ¿Nunca habías tenido? No, o sea, el X tenía solo 2, solo tenía zoom Claro, y claro. normal. Y ahora el 13 solo tengo el 0,5, el gran angular y el normal. Sí. Y que ahora estaba haciendo fotos y todo y se lo estaba intentando enseñar Claro. con el por 2. Nada, ya, para mí el telefoto ahora, sobre todo para los vlogs, ¿Sí? yo normalmente solo llevo un objetivo en mis vídeos, que es ultra angular. ¿Sí? Y yo no cambio de objetivo, simplemente lo grabo todo con el iPhone. Claro. Con el teléfono. Pues mirad, ahí tenéis el consejito del día. Y otra de las cosas, aparte de todo lo que os ha dicho Nikias, es que en verdad, al ser reacondicionado, también podríamos pensar que las cámaras pues están un poco rayadas o lo que sea. Y esto ya os lo conté, depende un poco de la calidad que elijáis en Certidil realmente. Yo en mi caso, si no recuerdo mal, elegí un modelo que estaba excelente o muy bien, no recuerdo, pero no le noto nada a las cámaras, o sea, realmente no veo ningún arañazo, no veo nada. Y es algo que me ha llamado bastante la atención porque era uno de mis primeros estigmas que yo tenía por el hecho de si estuviera rayado o cualquier cosa. Aunque he de decir que si lo protegéis bien, como yo hago con Rhinoshield, esto seguro que no os va a pasar. Llevo 84% de batería. Es verdad que no lo he utilizado, ¿eh? Y me sabe mal no haberlo utilizado tanto porque realmente, os lo voy a enseñar, yo traía una batería que me la han enviado los chicos de VoltMe, que realmente es MagSafe y como este móvil, el 12, también es compatible con MagSafe, se engancha detrás, vaya, como un imán, y la tengo cargada al 100% porque yo pensaba que me iba a quedar sin batería. Al estar todo el día fuera, pues yo sinceramente pensaba que me iba a quedar sin batería, así que me la he traído por si acaso. Y además, también en el bolso, ya te lo cuento, en el bolso llevo el típico cargador, que también me lo han enviado ellos, que es de estos que a mí me gustan tanto, que tienen 2 entradas, o sea, dos entradas, por si me quedaba sin batería en la batería portátil, poderla cargar pues en casa de Nikias o en casa de Javi o donde yo estuviera. O sea, imaginaros si yo voy preparada para estas cosas. O sea, que muchas gracias a los chicos de VoltMe por enviarme esto, porque sinceramente la batería es una monada y me gusta un montón. Pero qué lástima, de verdad, que no la he podido utilizar del todo. Oli, soy Javi. Y ahí está Rubén. ¡Rubén! Mano, Te echamos hemos intentado. en falta. Rubén, tío. La próxima. Nos has fallado. Y adiós. Adiós. And the moment comes when I fall and time goes slow. I fall into you. Bueno, son ahora mismo las 22:11 de la noche. Uf, no se ve nada. Bueno, 22:11 de la noche. Acabamos de llegar ahora a casa, estamos muy cansados, pero bueno, simplemente quería decirte que el vlog como tal, el día de hoy, lo voy a finalizar ya, pero mañana, cuando me levante, cuando esté un poco más arreglada con mi café, te voy a explicar un poquito 4 cosas más. Así que nada, me voy a callar ya y mañana te cuento todo esto. Bueno, buenos días. Vamos a ir finalizando ya el vídeo. Hoy hace un día bastante feo, está lloviendo, no apetece mucho ponerme aquí delante de la cámara y además voy con estas pintas, me acabo de lavar la cara y he dicho, venga, voy a contarte estas últimas cosas sobre este móvil y con esto ya finalizaremos. Además, se me está pasando por la cabeza hacer una cosa y creo que lo voy a hacer, así que ahora te lo cuento. Primero, decirte, bueno, te voy a explicar un poco la experiencia que he tenido yo con un iPhone reacondicionado, y es que sé que para mucha gente a lo mejor es algo natural, es algo normal, pero yo en mi vida había tenido un iPhone reacondicionado. Y le estuve dando vueltas a este concepto y realmente cuando cogimos este piso, nosotros la cocina estaba prácticamente vacía a nivel electrodoméstico. Y nosotros, para comprar la nevera y el lavavajillas, que son 2 grandes electrodomésticos bastante caros, optamos por comprarlos reacondicionados. Y realmente es algo que, por ejemplo, yo ahí no tuve ninguna duda en ir a una tienda de aquí en el barrio y comprarlos reacondicionados con un par de toquecitos y ya, porque funcionaban perfectos. En cambio, cuando nos referimos a tecnología, es como que nos da un poquito más de cosa. Pero ¿qué pasa si se te rompe, si pasa cualquier cosa y necesitas, por una necesidad, comprarte otra vez un dispositivo, pues caro, ¿no? Pues un iPhone. Aunque, a ver, digo iPhone, pero realmente en Certidil tenéis un montón de modelos y marcas, ¿vale? Y el hecho de poder conseguir este elemento de alta gama a un coste literalmente muy bajo, en comparación con si te lo vuelves a comprar nuevo, me parece genial.
Además de que, literalmente, en este caso concreto de que yo he elegido este modelo, yo no le veo nada mal, ni siquiera un pequeño arañazo, nada, o sea, está perfecto. Tampoco te voy a hablar ahora de la experiencia utilizando un iPhone porque literalmente entre el 13, que es el mío, y el 12 Pro no hay prácticamente ninguna diferencia. Los dos van súper fluidos, los dos funcionan perfectamente y la única diferencia que le he encontrado es básicamente lo que te conté en el blog ayer. El tema de las cámaras, yo nunca había tenido el zoom y es verdad que a lo mejor no es la cámara que utilizaría cada día, pero el poder tenerla ya te da acceso a poder crear pues, fotos o vídeos un tanto distintas. Y eso es todo prácticamente lo que quería contarte hoy. Este vídeo está más pensado para aquellas personas que no tenéis iPhone o queréis hacer el paso hacia Apple y queréis un iPhone pero no tenéis, como bien he dicho al principio, un presupuesto elevado, no os podéis permitir un iPhone pues sacado de la propia Apple Store. Yo creo que es una buena opción para introducirte, pues como bien digo, en este mundillo más Apple. O sea que este vídeo estaba más pensado para estas personas que siempre me decís, yo no tengo iPhone, no tengo presupuesto, pero bueno, me gustaría tener uno, pues a lo mejor esto podría ser perfectamente tu opción más viable. Además, decirte que me han dado un código de descuento, es que son majísimos, me han dado un código de descuento que lo tenéis todo en la cajita de descripción, ¿vale? Y nada, dar las gracias a Certidil por hacer posible este vídeo. Y yo creo que ahora llega el momento de la pregunta del millón, ¿qué voy a hacer yo con este iPhone 12 Pro? Porque real que yo no lo necesito. Pues se me está yendo un poco la olla y he tomado la decisión y es que lo voy a sortear. Así que muy probablemente cuando estés viendo este vídeo el sorteo estará a puntísimo de empezar o ya habrá empezado en mi Instagram, ¿vale? Este es mi nombre de usuario, pero te lo dejo todo en la descripción también por si quieres participar. Y es que lo voy a estar sorteando junto con Rhinoshield. Me han enviado un pack, no solamente esta funda, que por cierto la elegisteis vosotros en mi Instagram, elegisteis vosotros este color verde y no solamente lo voy a estar sorteando con esta funda, sino también con el lanyard, además del protector de pantalla, además de otra funda transparente de esas que os gustan, botones para personalizarlo y un montón de cositas más. Así que te invito a que participes, eso sí, va a ser nacional, va a ser solamente en Península, Canarias también incluidas si no recuerdo mal. Te lo dejo todo en la cajita de descripción. Y con esto finalizamos el vídeo. Espero de verdad que te haya gustado. He intentado mezclar un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? El poder sentarme aquí y hablar contigo y también enseñarte un día pues conmigo y con mis amigos y bueno, pues que estuvieras un poquito también involucrado en este plan. De verdad, espero que te haya gustado un montón y te dejo, repito, todo en la descripción. Un besito muy fuerte y nos vemos en los próximos.